pasó por estar enamorado. Oigan lo que me pasó. Tantas novias que tenía y ninguna me quedó. Tantas novias que tenía y ninguna me quedó. Feliz día para todos. Sean bienvenidos a la presentación de mi tesis doctoral titulada Pedro Zárraga Barreto, Significados Culturales en la Composición y Difusión de la Música Popular Venezolana. Doy la bienvenida a la coordinadora del programa y mi tutora, doctora Carmen Mayela Évora. Asimismo, al jurado calificador, conformado por el doctor Carlos Vázquez, la doctora Ramona Rivas, doctora Nailda Castellón y doctora Yolanda Arias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Dios por darme la determinación y la sabiduría para poder llegar a este momento. Asimismo, quiero agradecer a mi hija Sofía Valentina, a mi familia por el apoyo brindado, a mis amigos y a los cantantes que de una u otra manera dieron su testimonio para lograr el desarrollo de esta tesis. La presente tesis tuvo como principal propósito interpretar los significados culturales en la composición y difusión de la música popular venezolana de Pedro Zárraga Barreto durante el siglo XX. Sabemos que estudiar la cultura es complejo. Existen distintos mecanismos que la conforman, distintos comportamientos sociales. No se puede definir un orden exacto en cuanto a identidad latinoamericana. Para estudiarla, necesariamente tenemos que estudiar su hibridez. Y en medio de esa hibridez existen, a su vez, distintos elementos estructuradores. Y entre esos está la música, como un mecanismo que permite evidenciar gustos, costumbres, conductas, estilos de vida. Y por ello surge la motivación de llevar a cabo esta tesis. Para ello, se seleccionó un artista local, como lo es Pedro Zárraga Barreto, cantautor yaracuyano, por ser un artista integral, que no solo fue compositor y cantante, sino además guitarrista, maestro en la enseñanza de la música, pero también desarrolló un importante papel en la difusión de la música popular venezolana a nivel de la radio. De allí surge el interés de llevar a cabo este tipo de investigaciones para poder crear una conexión cultural con nuestras raíces y a su vez contribuir a la identidad latinoamericana. Es un aporte a la hibridez y a la identidad. Por todo lo anterior, la presente investigación se inserta en la línea de investigación Memoria, Identidad y Escenarios Sociales. Es un estudio cultural llevado a cabo mediante el análisis textual con un enfoque cualitativo. Para ello se empleó el método semiótico hermenéutico y se utilizaron como fuentes primarias fuentes documentales hemerográficas como reseñas de prensa, cancioneros, partituras, pero también se utilizaron fuentes secundarias testimoniales, para lo cual se contó con el testimonio de algunos familiares y cantantes que iniciaron su carrera artística en el programa radial de este artista. La presente tesis se estructuró en 5 capítulos. En el primero de ellos se presenta el horizonte histórico en torno a la música venezolana del siglo XX. Para ello se consideró una serie de aspectos que permiten evidenciar cómo se gestó la carrera artística de Pedro Zárraga Barreto y cómo fue el desarrollo de la música venezolana en esa época, considerando aspectos sociales, políticos, culturales, que permitieron evidenciar los distintos cambios en la hibridez musical, así como la radiodifusión en Venezuela, aspectos hemerográficos, en fin, todo el panorama que fue necesario para entender el desarrollo de su carrera artística. En el capítulo 2 se presenta el perfil intelectual del cantautor, considerando aspectos biográficos, su formación musical, premios obtenidos, homenajes realizados al cantautor, así como su función social en la radio, como editor, como publicista, como difusor de la música venezolana, y como maestro en la enseñanza de la música, en especial en la enseñanza de la guitarra. En el capítulo 3 se presentan los significados culturales asociados a sus composiciones, los distintos géneros compuestos por el cantautor, así como el análisis semiótico hermenéutico
de las letras de sus canciones, tanto a nivel de las partituras, asociado a la parte musical, sus melodías, su imagen como artista, como también el análisis interpretativo de las letras de sus canciones. En el capítulo 4 se presenta la cultura musical y la sociedad venezolana, con un enfoque en el consumo musical y en la tradición, y cómo se generaba una identificación entre la sociedad venezolana con las canciones compuestas por este cantautor en medio del consumo musical y de la industria que se generó en esta época. Y por último, en el capítulo 5 se presenta el legado sociocultural de Pedro Sarga Barreto como un aporte a la identidad y a la configuración de los comportamientos sociales en Latinoamérica. Luego de presentar el panorama social, político, histórico y cultural en el capítulo 1, que permitió evidenciar cómo se desarrolló la música venezolana durante el siglo XX, se procedió en el capítulo 2 a configurar el perfil intelectual de Pedro Sarga Barreto. Este artista nació en Boraure el 4 de febrero de 1933 y falleció en Barquisimeto el 12 de mayo de 1998. Durante su vida se dedicó a la composición y difusión de la música popular venezolana en sus distintas facetas. Estableció vínculos con sus seguidores, desarrollando una importante labor social. Durante su carrera como artista, compuso distintos géneros de música venezolana, como valses, pasajes, joropos y golpes tocuyanos, merengues venezolanos. También compuso géneros híbridos, en los cuales permitió evidenciar el mestizaje musical. Fue un artista integral que fue reconocido por su labor y se constituyó como un referente cultural para la época. Sus principales éxitos en la música fueron en torno a su composición El Pipiriguá y el vals Lindo Yurubí. De igual forma, Pedro Sarga Barreto desarrolló una importante labor en la radio, con su programa Las Estrellitas Infantiles y Juveniles de Pedro Sarga Barreto. En este programa dio la oportunidad de presentarse a distintos talentos musicales aficionados a la música, abriendo las puertas a niños y jóvenes que querían presentar su talento vocal, por lo cual fue un valioso aporte para la motivación de aquellos pequeños artistas, muchos de los cuales aún se mantienen vigentes e iniciaron su carrera artística en este programa. Pedro Sarga Barreto en este programa tenía un enfoque cultural muy amplio en el que presentaba elementos históricos, elementos asociados a la literatura y, por supuesto, a la difusión y promoción de la música venezolana. Por cuanto a estos niños, los ensayaba enseñándoles ritmos venezolanos. Y era una manera de crear una identificación con nuestras tradiciones y con nuestras raíces, impactando a las generaciones principales como son los niños. Es así que Pedro Sarga Barreto generó importantes vínculos sociales con distintas personas que querían ver a sus hijos presentándose en este programa radial. Y de esta manera pudo ofrecer su aporte a lo que significa la identidad venezolana y asimismo a la identidad latinoamericana, reconociendo nuestros géneros de música venezolana en la promoción radial. El capítulo 3 de la presente tesis se tituló Realidades aparentes, la magia de la vida hecha canción, semiótica y semántica musical, y tuvo un enfoque en los significados culturales asociados a las composiciones de Pedro Sarga Barreto, tanto en las letras de sus canciones como en sus partituras. Para el análisis e interpretación de los significados culturales en las composiciones de Pedro Sarga Barreto, se consideró la teoría de la semiótica de la cultura de Lotman, que señala la existencia de una semiosfera, que no es más que el conjunto de signos en los cuales los seres humanos viven, pero también interactúan. Asimismo, se conjugó esta teoría con la semiótica musical de López Cano. Entre ambas teorías se pudo lograr una interpretación tanto de las letras de las canciones
como de los signos musicales presentes en sus partituras. Por un lado, en las letras se evidenció la existencia de vivencias comunes que llevaban al oyente a la identificación de su propio mundo cultural con el mundo descrito en la canción. Asimismo, en la semiótica musical de López Cano, se llegó a la determinación de que los signos musicales compuestos por este cantautor coinciden con los elementos característicos de los géneros musicales que éste compuso. También se utilizó la teoría hermenéutica de Paul Ricoeur en cuanto a la identidad narrativa y los mecanismos de la acción humana. Este autor, Ricoeur, señala estos mecanismos asociados a la literatura, pero en este particular se utilizó la teoría aplicada a los elementos musicales, a la creación, a la composición musical, señalando este mecanismo de la acción humana con un recorrido en tres partes. La mímesis 1, que Paul Ricoeur señala como el mundo del autor, fue asociada al mundo del compositor, para lo cual se considera los procesos y los mecanismos en los cuales el compositor crea sus canciones, de qué forma lo hace, cómo incluye su propio mundo cultural para poder desarrollar sus composiciones, pero además considera los elementos característicos de los géneros de música venezolana y también la hibridez musical al crear ritmos únicos. En la mímesis 2 se considera el texto, tal como lo indica Paul Ricoeur, pero en este caso asociado a la letra de las canciones. Se pudo evidenciar los elementos característicos de sus composiciones en las descripciones de lugares, en algunos valses que compuso este cantautor, pero también en las vivencias amorosas. Y de esta manera se constituyen las composiciones de Pedro Zárraga Barreto. Y en la mímesis 3 hay elementos distintivos que permiten configurar el mundo del lector, pero no es solamente el mundo del lector, sino que también interviene el mundo del oyente, porque no solamente se leen letras, sino que se escuchan melodías, se escuchan canciones, se escuchan armonías, y allí surge un proceso de identificación distinto, en el que el oyente va a asociar su propio mundo, sus propias vivencias a lo que escucha. Existe un proceso de identificación en el que el oyente vierte su mundo en el texto musical. De esta manera se logra una valiosa identificación con lo que escucha y se genera un público seguidor de las canciones de Pedro Zárraga Barreto. El texto vuelve a la vida a medida que se escucha, a medida que se canta, a medida que se lee. Y la música tiene esta propiedad de permanencia en el tiempo. Es así como se estructura la interpretación de los significados culturales a través de esta teoría de los mecanismos de la acción humana de Paul Ricoeur. También se utilizó la teoría de Bourdieu para establecer las bases sociales del gusto y caracterizar las principales conductas de la sociedad venezolana del siglo XX, con un auge en los años 50, cuando este compositor creó sus principales canciones, generando así hábitos, costumbres, incluso también generó la proyección de una imagen que fue característica para la época, constituyéndolo como un referente cultural, no solo en la promoción de la música venezolana, sino en la composición de la música venezolana. En este capítulo 3 también se presentan algunas canciones que son representativas de los géneros de música venezolana compuestos por Pedro Zárraga Barreto. Entre estos destacan valses, pasajes, merengues venezolanos y joropos, el cual también se desglosa en el joropo llanero y el joropo centro-occidental, este último también conocido como golpe larense o golpe tocuyano. Pedro Zárraga Barreto ciertamente evidenció en sus composiciones un sistema de creencias, pero además también pasó a representar la hibridez cultural característica del siglo XX, de la década de los años 50 y los años 60, como resultado de la influencia de otros países en la música venezolana. No escapa de ellos la influencia europea que hubo en cuanto al vals. Es así
como Pedro Sarga Barreto compuso su vals Lindo Yurubí. Oh, lindo Yurubí. Podemos escuchar en este vals las características generales propias del vals europeo, pero al mismo tiempo existe una distinción, puesto que se le agregan elementos criollos, tanto en sus cadencias, en la armonía, pero sobre todo en el ritmo, que viene a estar dado por el uso de instrumentos musicales venezolanos como el arpa, el cuatro y la maraca, y de esta forma se distingue del vals europeo. Pedro Sarga Barreto también compuso un golpe larense titulado El Pipiriguá, y fue la composición que lo llevó a la fama, debido a que su ritmo era atractivo para algunos artistas internacionales, como fue el caso de Alfredo Sadel, quien grabó una versión de este tema y lo llevó de esta manera a la fama. Al mismo tiempo fue grabado por Yolanda Moreno y también por Reina Lucero, entre otros artistas. Acá podemos escuchar la versión de Reina Lucero. Como pueden evidenciar allí, tiene un coro que es muy llamativo, que se repite, pero además tiene elementos característicos de la sociedad de la época en cuanto a vivencias comunes, y esto provocó una identificación de la sociedad de la época con esta canción, y por eso resultó ser atractiva tanto para los oyentes como para otros artistas que también querían grabarla, y pasó a constituir como un tema popular de la música tradicional venezolana. Cabe destacar que este tema fue muy reconocido y pasó a ser una representación de la música venezolana en cuanto al golpe larense. Otro hallazgo que se encontró en el análisis llevado a cabo en el capítulo 3 fue la importancia del silencio. El doctor Barreto presenta su teoría del umbral étnico, que no es más que la memoria del ser, del cuerpo en una comunidad cultural. Es ese espacio contenido en cada individuo al momento de interpretar. En este caso, al momento de escuchar una canción, existe un reconocimiento, existe una identificación por parte del lector oyente en cuanto a lo que escucha y en cuanto a lo que lee. Es así como se atraviesa la memoria del ser, todos los conocimientos, el sistema de creencias de cada individuo que interpreta. Por eso, traducir un texto en el ámbito cultural es algo sumamente complejo. Pero a través de esta teoría se pudieron evidenciar comportamientos sociales propios de un imaginario, que viene a representar la sociedad del siglo XX, pero además también se reconocieron elementos como las creencias religiosas que también llevaron a la existencia de una identificación por parte de los lectores oyentes con las canciones compuestas por Pedro Sarga Barreto. El capítulo 4 estuvo asociado al consumo y tradición musical en la música popular venezolana. A través de los postulados de García Canclini, en cuanto a la cultura de masa, se pudo determinar que la música como consumo era símbolo de estatus social. Era así que se cotizaba al artista, y Pedro Sarga Barreto se convirtió en un producto musical muy solicitado para la época. A través de los postulados, además de Moscovici, en cuanto a su teoría de representaciones sociales, también se pudo determinar la influencia del artista en cuanto al ámbito cultural, creando una identificación de los temas de las canciones con la sociedad de la época. Fue así que Pedro Sarga Barreto se constituyó como un referente cultural en la difusión y promoción de la música venezolana. También los postulados de Bourdieu sirvieron para identificar la imagen del artista y cómo influyó en los comportamientos sociales de la época. Por último, en el capítulo 5 se configuró el legado sociocultural de Pedro Sarga Barreto. La música compuesta por este cantautor constituyó sin duda un componente de identidad arraigado a lo cotidiano, caracterizando así la música venezolana como un producto cultural mestizo, con influencia de la música de otros países. Su tema El Pipiriguá
se constituyó como un referente cultural de la música tradicional venezolana con gran significado en lo colectivo. Sus composiciones fueron textos musicales enriquecidos por su hibridez y su variedad rítmica, que fueron muy innovadores para la época, con esa creatividad que caracteriza a la sociedad venezolana. El intérprete lector oyente es entonces el encargado de otorgarle los significados culturales a los textos musicales, atravesando ese umbral étnico que constituye la memoria del ser en lo personal y en lo colectivo. En su función radial, Pedro Zárraga Barreto contribuyó notoriamente a la promoción de talentos juveniles que aún hoy en día siguen vigentes como artistas en distintos países. Asimismo, infundió en los niños el amor por la música tradicional venezolana, constituyendo un valioso legado y configurándose como un referente cultural en la promoción, en la composición y en la difusión de la música popular venezolana. En torno a todo lo estudiado, se propone la creación de una línea de investigación asociada a los gustos, hábitos y cultura en las manifestaciones artísticas de Latinoamérica y el Caribe. Lo popular tradicional venezolano es nuestra esencia, es lo que nos distingue de otras culturas, es la gente, es lo que somos, en una canción o en la vida misma. La neblina constante que adorna este lugar, que penetra en mi alma y aumenta mi dolor. Ella no está, la tristeza me invade, pulsando mi guitarra, llorando imploro a Dios. Ella no está, la tristeza me invade, pulsando mi guitarra, yo